El órgano de administración judicial presenta Te Escuchamos. Aquí hablamos de acceso a la justicia y protección de derechos de personas en situación vulnerable. Conoce las acciones que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación para garantizar el ejercicio de tus derechos. Acércate, porque aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano que puede ser individual, pero también colectivo. Esto nos garantiza vivir en un entorno limpio y saludable. Pero ¿qué sucede cuando el daño al medio ambiente impacta también en la cultura de una comunidad indígena, que también tiene que ver con su autodeterminación y que incluso se mezcla con causas penales? Hoy vamos a hablar precisamente de este tema con dos expertos en esta materia. Está con nosotros la abogada Araceli Olivos Portugal. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña un especialista en antropología. Él es Iván Artión Torres Urbina. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sí dije correctamente tu nombre? Bien. Bien, pues bienvenidos. Y platícanos, Araceli, esta introducción al tema, ¿no? ¿Quién es Miguel? ¿A qué comunidad indígena pertenece? ¿Y cómo se desarrollan los hechos? Gracias, Verónica. Bueno, Miguel Ángel Peralta Betanzos es un defensor comunitario, es un defensor del río, de su comunidad, del Oxochitlán de Flores Magón, que está anclado en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Él es mazateco, se autoadscribe mazateco y creció en un entorno rural en su comunidad, haciendo diversas actividades propias de su cultura, con su familia. Miguel es una persona que precisamente pues con esta vinculación con el territorio denunció el saqueo del río a manos del cacique local, la familia Cepeda y su grupo, y que además participó de diversas formas en la organización comunitaria, en la Unión de Cooperativas la Unión de Cooperativo de Campesinos Marginados, la UCOCAM, que buscaban precios más justos para el café. Participó en una radio comunitaria, eso es muy importante, sí, en defensa del río, pero también de la autonomía de su comunidad. Es una comunidad que tradicionalmente se reunía en torno a una asamblea comunitaria para ejercer su derecho a la libre determinación de pues elegir los cargos de las personas que pues llevan la vida política y social en la comunidad. Bueno, ese es Miguel y ese es a grandes rasgos su comunidad. Y cuéntanos un poco, Iván, cómo es este contexto, cómo se desarrolla la vida, ¿no?, interna de una comunidad, y cómo es que en este caso puede haber como conflicto interno, ¿no? No se trata de que sean, como mencionábamos antes de iniciar el podcast, una empresa que llega a querer abusar quizás de los recursos que hay en esa comunidad, sino que en este caso todo es interno. ¿O en qué momento se separa esta familia y comienza a causar problemas? Ok. Un poco sería importante señalar que las comunidades indígenas tienen formas organizativas muy complejas que implican estructuras sociales, formas de tomar decisiones, formas de organizar las actividades para reproducir la vida comunitaria en todos los ámbitos: política, económica, cultural, religiosa. O sea, es un amalgamado de estructuras que no se pueden entender si no se entiende su cultura. No está separada la cultura de la organización, no está separada la organización de la relación con el territorio, sino que es una estructura a la que solemos llamar sistema de usos y costumbres. Los sistemas de usos y costumbres o sistema de cargos son estas estructuras a partir de las cuales la comunidad gestiona, por ejemplo, su territorio, gestiona cómo discuten los problemas que enfrentan en una asamblea comunitaria, cómo deciden a quién le van a encargar una serie de tareas a las que se les denomina cargos o los sistemas de cargos son esas tareas que son un mandato de la comunidad. En estas comunidades la autoridad es la asamblea, que va delegando actividades, ¿no? En el caso de los mazatecos hay históricamente esta forma de organización del sistema de cargos, puede variar de comunidad en comunidad, pero es ahí donde se aseguran
toda la reproducción de su cultura y por lo tanto aseguran la existencia como comunidad mazateca. Está ligada a principios culturales muy fuertes. Para los mazatecos, por ejemplo, en los estudios antropológicos se encuentra que el pertenecer a una comunidad y por lo tanto ser mazateco, tu identidad está ligado a haber nacido ahí y a participar en la vida comunitaria, y nos dicen en el Osochitlán, participar y decidir. Habrá que entender que decidir no está supeditado solamente a elegir, por ejemplo, a los cargos, sino es una participación activa en la toma de decisiones. Dicen, sin esto, nuestra identidad mazateca se rompe. Y esa parte es importante. Otro principio fundamental de las comunidades indígenas y de la mazateca es la reciprocidad, la mutualidad. Todas estas estructuras, tareas, se basan en el principio de ser recíprocos. La comunidad te dota a ti de una serie de servicios históricamente y llega el momento en que tú tienes la obligación de regresar servicio a tu comunidad. Le llaman el tequio. El tequio es una obligación de colaborar asumiendo los cargos, participando en faenas, etcétera, etcétera, ¿no? Las faenas son la forma en cómo se cuidan, por ejemplo, los linderos, cómo se relacionan con el territorio, cómo hacen una serie de trabajos para que la comunidad pueda sobrevivir. Entonces, en esta parte tan interesante que mencionas de la participación en la toma de las decisiones, tiene que ver con lo que ocurrió en esta asamblea. Cuéntanos. Exactamente, porque precisamente lo que menciona Iván como característico de la identidad mazateca, que es el poder participar, elegir y actuar, pero en colectivo, empieza a romperse un poco antes, desde luego de 2010, pero 2010 en el Oxochitlán es un momento clave porque es la primera vez que se elige un presidente municipal ya con la intromisión de partidos políticos detrás y con planillas en las que pues quien resulta electo utilizó estas formas de campaña, de coacción y compra de votos. Entonces empieza a configurarse un conflicto pues electoral. De hecho, es un conflicto que se lleva al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral termina resolviendo en favor de la Asamblea Comunitaria porque este cacique no había integrado a los regidores de las otras planillas, digamos, que habían quedado en segundo y tercer lugar. Y sin embargo, termina por nunca integrarlos. Y luego las familias que históricamente habían defendido la autonomía y libre determinación a través de toda esta vida, llevarla hacia la asamblea comunitaria, empiezan a manifestarse y la reacción de esta persona ya como presidente municipal de Manuel Cepeda es represión, detenciones arbitrarias, tortura. El propio papá de Miguel fue detenido arbitrariamente, torturado y estuvo casi 3 años en prisión injustamente. Por supuesto, de todo esto hubo denuncias, quejas también ante el organismo público de defensa de derechos humanos y nada de eso procedió. Sin embargo, pues ese trienio suyo de 2011-2013 luego vuelve a llevar a un momento en el que ya la tensión estaba pues muy alta, era mucha la violencia que durante su cargo había ejercido en contra de las familias que se oponen a esta forma de ejercer el poder y de abusar de él. Ya se había documentado por Miguel mismo, él fue el primero en tomar fotografías del saqueo del río que esta misma persona hacía. Entonces él era presidente municipal, tenía una empresa de construcción, saquea el río, saquea materiales pétreos y él mismo se contrata, ¿no?, a su propia empresa. Todo esto lo empiezan a denunciar. El papá de Miguel va a prisión. Miguel estaba estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene que dejar su carrera a punto de culminar para volcarse a la defensa de su padre y después llega pues este otro momento álgido que es la elección del nuevo cabildo, ¿no? Y llegamos al punto crítico que es el 14 de diciembre de 2014. Antes de que nos digas qué ocurrió, coméntanos el impacto que ha tenido en la comunidad, en el caso específico de las mujeres, ¿no? Durante todo este tiempo que se dan los procesos, el proceso penal, que se da esta persecución, ¿qué pasa
con las mujeres indígenas. Ok. Una de las afectaciones de todo este largo conflicto, tenemos que situar, son procesos de persecución judicial, encarcelamientos, desplazamientos forzados de familias de la comunidad, va haciendo que las mujeres sean las que tienen que, por un lado, sacar adelante a la familia, hacer todos los trabajos de reproducción familiar, pero también ser las encargadas de conseguir la economía para poder sobrevivir, porque la mayoría de los hombres de estas familias son o encarcelados o se tienen que ir porque están perseguidos, pero además tienen que asumir la defensa y encabezar la lucha por la libertad de los presos. Ese es un papel muy importante que tienen las mujeres. Hay muchas formas en términos comunitarios de participación de las mujeres que no se reducen a la parte como política formal. La reproducción de la lengua, la reproducción de la familia, ¿no? La reproducción de las tradiciones recae mucho sobre las mujeres y sin eso la comunidad no se reproduce, ¿no? Pero además tienen que asumir esa tarea de empujar la lucha por la libertad de los miembros de la comunidad encargados, al grado que hoy en día también sobre estas mujeres pesan órdenes de aprehensión, por ejemplo, y denuncias penales en su contra para intentar desmovilizarlas, ¿no? Que es el caso de la organización Mujeres Mazatecas por la Libertad, ¿no? Que es la que está empujando y hoy está enfrentando estos procesos jurídicos. Qué complejo, ¿no? Y como dices, pues están tratando de resolver una parte y ya están padeciendo otro conflicto, otra situación. Un poco para irnos apurando acá en la conversación, abogada, cuéntanos entonces ya en la parte como legal, qué procesos están y cómo es que el asunto también ha llegado incluso a la corte, ¿no? Sí, correcto. Bueno, en diciembre de 2014 ocurren hechos violentos en los que resultan heridos de bala varias personas de la asamblea comunitaria. El hijo del cacique es entregado vivo a las autoridades y luego, en circunstancias que no están aclaradas, muere después. Había sido lesionado. Su hija, Elisa Cepeda, también resultó lesionada, y entonces por la muerte de su hijo y la lesión de Elisa Cepeda, se inicia toda una causa penal y una persecución que nos tiene al día de hoy a más de 10 años, pues tratando ni siquiera de recomponer la vida comunitaria, mucho menos centrado en la defensa del río y del medio ambiente justamente, sino en tratar de recuperar la libertad. Miguel es acusado de homicidio y tentativa de homicidio junto con decenas de personas, y es el único que sigue su proceso de tal manera que es sentenciado. Él logra recuperar su libertad en 2019 gracias a la defensa de los otros abogados, y después en 2022 se entera que la parte acusadora apeló esa sentencia de libertad y que ahora ya le pesa una sentencia de 50 años y una orden de aprehensión de la que él se está pues resguardando su integridad. Él promueve un amparo directo, sin embargo los tribunales le dicen, pues lo siento, Teba, tienes que regresar a Huautla porque faltan careos. Y en contra de esa sentencia se lleva el caso a la Corte. Y la Corte, en una sentencia de noviembre del año pasado, 2024, le dice al tribunal: no resolviste con perspectiva intercultural, lo que significa tomar en cuenta estas especificidades culturales, tomar en cuenta el contexto en el que ocurren los hechos para poder resolver. Y ahora estamos en ese momento en el que el tribunal colegiado tiene que cumplir esa parte que es fundamental de la sentencia de la Corte para pues darle la libertad a Miguel y resolver este problema de una vez después de 10 años. Bien, para concluir esta charla me gustaría, Iván, que nos digas cuál es la importancia de que se incluyan, ¿no?, estos peritajes antropológicos, cómo es que aportan elementos importantes para la toma de decisión, pues, de los jueces y las juezas. Uno, creo que es una herramienta que puede servir para entender un hecho no aislado de un contexto, y en este caso de un contexto sociocultural que tiene que ver con una comunidad indígena, en el que tiene que ver formas organizativas, relación con el territorio, concepciones culturales que están amalgamadas, y que puede dar elementos para entender, por ejemplo, cómo se establecen, en este caso, el poder caciquil de una familia, cómo se articula, cómo domina hacia adentro de la propia comunidad, cómo
construye una simetría de poderes a partir también de vínculos con entes políticos, partidos políticos, gobiernos, instituciones fuera de la comunidad, que le permite controlar a la población, los recursos y la política dentro de la comunidad. Y el peritaje antropológico permite ir construyendo a partir de definiciones cómo se ha ido desarrollando todo este proceso y ver las afectaciones que ha habido en la comunidad, todas las rupturas que hay en la comunidad, que es de la vida comunitaria en su conjunto. No es un elemento roto, no son solo las formas de tomar decisiones, sino es la relación con el territorio, la capacidad de gestionar su territorio, y esto tiene que ver con el río, con los montes, la capacidad de las fiestas mismas, las relaciones internas de la familia. Hay un desgajamiento comunitario a partir de este proceso de violencia ejercido por una familia caciquil, ¿no? Y entonces el peritaje antropológico puede dar elementos para eso. Bien, pues muchas gracias. Muy interesante el trabajo que realizas y sin duda también ese acompañamiento legal a las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias, Araceli. Gracias, Iván. Muchas gracias. También gracias a ustedes por su atención. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales del órgano de administración judicial. Soy Verónica González. Hasta la próxima.